Tengo ya al economista, ex ministro de Economía y Finanzas, el señor Alfredo Torne. Quisiera conocer su opinión respecto a esta ley que reduce el IGB y mete, digamos, esa reducción al Fondo de Compensación de las Municipalidades, ¿no? Algunos dicen, estás reasignando, redirigiendo un presupuesto a quien ejecuta mal las municipalidades. Muy buenas noches, señor Torne. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias y gracias por este espacio. Bueno, quería esa opinión, esa primera lectura de esta ley que quizá puede ser difícil de entender para quienes estén conectados y nos estén viendo, pero partimos de esa premisa, ¿no? Reducimos el IGB e incrementamos este fondo de compensación municipal. ¿Qué opina de esto? A ver, en realidad, pongamos las cosas claras. El IGB es 18%. Ajá. De ese 18%, hoy día, 2 puntos porcentuales se asignan a este fondo con común. Lo que propone el Congreso es que en vez de que sean 2 puntos porcentuales, sean 4 en un periodo de 4 años. Eso es lo que propone. Es decir, que las municipalidades tengan un ingreso, bueno, equivalente a los 10.000 millones que usted ha dicho, y lo que dice la norma, que ha sido aprobada por el Congreso, es que sea utilizado solamente para inversiones de las municipalidades. Y le pone ciertos candados que tienen que cumplir con ciertas estrategias específicas, ¿no? Para las municipalidades, en realidad, no cambia nada, porque lo que le están diciendo es, ahora ya no te voy a financiar tus inversiones vía transferencias gubernamentales, o sea, del gobierno central a las municipalidades, sino que las vas a financiar con un ingreso. Sin embargo, hay varias cosas que comentar. Uno, esto no es una descentralización fiscal. Y así se llama la ley, ley que descentraliza el presupuesto, ¿no? A ver, lo que pasa en el Perú es que los impuestos locales son muy bajos y los impuestos nacionales son los que financian finalmente a las municipalidades. Lo que usualmente pasa en países más desarrollados es que las municipalidades tienen sus propias fuentes de financiamiento, llámese impuesto predial, impuestos a los vehículos, otros impuestos en las regiones, etcétera, etcétera. Esa recaudación es la que se debería de cambiar y se debería de fortalecer. De hecho, en el 2016, cuando nosotros estuvimos en el gobierno, planteamos esa reforma que se llamaba descentralización para generar nuevos ingresos a las municipalidades. Lo que están planteando ahora el Congreso no son nuevos ingresos, sino la redistribución de un solo ingreso. El segundo punto es que sienta malos precedentes, porque si es que las municipalidades hoy día van a obtener 2 puntos porcentuales más, después van a venir las regiones y eso lo que va a hacer es que va a reducir los ingresos del gobierno central y el gobierno central no va a tener dinero para financiar los gastos en educación, salud y otros gastos que tiene que hacer. También recuerden que el gobierno central tiene que pagar los intereses sobre la deuda. Segundo lugar, lo que va a ser muy difícil, y ya el ministro lo ha transparentado, es cumplir con las metas fiscales. Está cambiando la meta fiscal de 2.2 a 2.8. Cuando uno empieza a cambiar una meta, ya no es meta, ¿no? Lo que está sucediendo es que estás socavando la estabilidad fiscal. Y la estabilidad fiscal es la base de nuestra estabilidad macroeconómica. Y tercer lugar, yo creo que el Congreso está obviando un artículo importante en la Constitución, que es el artículo 79, que le da la iniciativa del gasto al Ejecutivo, y creo que está, en mi opinión, violando la Constitución. Eso, en un momento en que estamos en una carrera electoral, significa que si hoy día ha hecho esto con los impuestos, más adelante va a introducir una serie de gastos o otras modificaciones que podrían ni siquiera permitirnos llegar al 2.8% del déficit. Ahora, estamos ante un Ministerio de Economía y Finanzas que parece absolutamente allanado a la voluntad política del Congreso. ¿No lo ve así? Digamos, un Congreso que saca una norma sin que incluso haya una discusión, un debate, un intercambio de opiniones, sin que probablemente la ciudadanía se entere de una movida de números mayores, ¿no? De cifras importantes.
¿Se ha ido despintando esa fuerza que tenía el MEF en los últimos años? A ver, con la presidenta Boluarte no han cumplido en un solo año con la regla fiscal. El 23 no la cumplió, el 24 no la cumplió, ahora las están cambiando. Como sabemos, hace poco trató de aumentarse su sueldo. En fin, o sea, para ellos no existe ningún límite en la voluntad de gasto. Y lo más riesgoso es que vamos a llegar a una elección, no sabemos si vamos a cumplir con el 2.8% del déficit, pero le están transfiriendo al nuevo gobierno unos niveles de gasto que al siguiente gobierno no le va a quedar otra cosa que ajustar o subir impuestos, ¿no? Y esto es algo, claro, que, reitero, no pasaba, ¿no? Antes el ministro de Economía era un guardián de la regla fiscal, ¿no? Era alguien que más bien paraba todos los apetitos del Congreso de repartir un presupuesto y gastar más de lo que se puede gastar, ¿no? ¿Cómo ve esa figura del Ministerio de Economía? Porque hablamos de una institución que le ha permitido al Perú tener esa macroeconomía buena, ¿no? Y hablamos probablemente de un Banco Central de Reserva que todavía es ese único espacio donde la política no puede entrar a desordenar las cosas, ¿no? A ver, pongámoslo en perspectiva. Lo que hace crecer a esta economía no es el gasto público, es el gasto privado. Eso es el motor de crecimiento. Mientras más cuestionamos la disciplina fiscal, menos crecimiento vamos a tener del sector privado. Y lo que sabemos, hay un estudio del Banco Mundial que se ha hecho, es que las municipalidades con bajos ingresos son las que peor ejecutan en términos de inversión y menos recursos le generan en términos de ingresos a sus poblaciones. Entonces, si estamos transfiriendo recursos hacia esas municipalidades, lo que vamos a tener es un menor crecimiento económico, más allá de si se cumple o no se cumple. Y por esa razón, los anteriores ministros de Economía, como yo, hemos puesto mucho énfasis en la disciplina y la estabilidad fiscal, porque eso es lo que nos da crecimiento de largo plazo. Ahora, ¿y cómo ve el tema de la inversión privada bajo el gobierno de la presidenta Boluarte? Sobre todo este último cambio del ministro José Salardi, ya hace 3 semanas, que sigue generando comentarios de, oye, sacaste al único que más o menos tenía una ruta clara de acercamiento con la inversión privada, de APPs, de obras por impuestos. ¿Cómo lo ve? Mire, seamos sinceros, el ministro Salardi tenía una estrategia de cómo hacer crecer la economía y de hecho el último número que ha salido de inversión privada para el primer trimestre esta semana es un número bastante auspicioso, más de 8% de crecimiento. Lo que nos está diciendo ese número es que el sector privado sí estaba comprometido con esa agenda. Lo que está pasando ahora es que esa agenda se está revirtiendo. Ya sabemos que se está haciendo un cambio en las APPs. De hecho, es un cambio totalmente ridículo, porque dicen que las APPs iban a romper la estabilidad fiscal. Ahora estamos viendo de dónde viene. Y también las normas de regulación, que eran muy importantes. Ese shock, sobre todo, ¿no? El shock de regulación, que era muy importante, también se está revirtiendo. Y por último, pues lo que estamos viendo por el Congreso es que el Congreso está haciendo uso de sus capacidades para expandir el gasto, que es algo que el ministro Salardi también estaba controlando, ¿no? Claro, me quedo con esa idea que usted nos ha dado de que efectivamente lo que hace este gobierno obligará al próximo gobierno a ajustarse o a gastar menos, ¿no? Y ojalá que volvamos a esa disciplina fiscal, que es en buena medida lo que nos reconocía el mundo entero, ¿no? De que Perú era un milagro económico por cumplir su regla fiscal, ¿no? Por gastar lo que tiene para gastar, no en exceso, ¿no? A ver, es cierto que depende mucho de la voluntad del ministro de cumplir con la disciplina fiscal, pero también hay que recordar que esa disciplina fiscal tiene una justificación, y la justificación es: mientras más disciplina fiscal tienes, hagas
tasas de intereses más bajas sobre tu deuda y accedes a fuentes de financiamiento. Si el ministro sigue cambiando las reglas fiscales y sigue sin cumplir, lo que va a suceder es que vamos a perder la calificación, nuestros bonos van a pasar a ser bonos basuras, vamos a terminar pagando más intereses y eso lo que significa es que vamos a tener menos ingresos, menos dinero para gastar en salud, educación y otras cosas. Es decir, es un círculo vicioso. Si no cumplimos con la disciplina fiscal, el propio mercado nos va a forzar a que nos disciplinemos, ¿no? Sí, vamos a esperar entonces los informes de las calificadoras crediticias que, ojo, no recibirán esto como buenas noticias. Alfredo Torne, exministro de Economía, comentando la actualidad económica y financiera del país con esta ley. Gracias, señor, por su tiempo. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Bien, amigos, interesante ver cómo, claro, aquí la idea es, supón que el país es tu familia y la disciplina fiscal es no gastar más de lo que ingresas. Si ingresas 1.000, si tienes 1.000, no puedes gastar 1.200. Si gastas 1.200 te endeudas. Claro, el Perú tenía una regla de endeudamiento, una regla de disciplina, una disciplina fiscal, ¿no? Una regla fiscal. Y claro, no la ha cumplido el gobierno de Dina Boluarte en ninguno de los años que ha estado al mando del país. Ojo con esa frase, que esto me parece importante, porque cuando hablamos de que la economía es lo único que más o menos se sostiene en el país, la piedra angular sobre la que se sostiene ese milagro es esa disciplina fiscal, es ese no gastar más de lo que tienes. Estamos ante una situación donde el Congreso creo que ya en modo campaña y vamos a ir hasta noviembre cuando se define el presupuesto para que vean cómo se reparte el presupuesto por todos lados. Después, ¿qué tienes? Después tienes a la municipalidad ABC construyendo un monumento y dejándolo abandonado, intentando construir un coliseo y dejándolo abandonado. Ese es el problema. Difícil la situación, ¿no?